Y el otro tema que tiene en vilo a los colombianos es la reforma pensional que ha anunciado el gobierno. El ahorro de quienes han aportado a Colpensiones y a los fondos privados podría destinarse para subsidiar los programas enfocados al adulto mayor. Nuestro director Edgar Arias habló en Bogotá con el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, sobre un tema que interesa a todos los colombianos. Muy buenas noches, hoy en Noticinco tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, porque definitivamente, y lo que ya se ventila es la reforma pensional, un tema que al parecer a veces suena social, pero también es económico, porque gran parte de esa estructura económica lo manejan los fondos de pensiones y el ahorro de los trabajadores. Entonces hay que verlo así, ¿no, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Definitivamente, ¿qué decirles a los ahorradores de estos fondos de pensiones? ¿Que su platica está en riesgo o no está en riesgo con esta reforma pensional, doctor? Que hay que proteger la platica, porque la platica es de ellos y es heredable, puede ser de las familias también en caso pues de que suceda algo imprevisto, ¿no? Entonces hay que proteger el ahorro. En todo el mundo los sistemas de pensiones están migrando hacia el ahorro, hacia la capitalización, ¿no? Entonces eso es muy importante, que en la reforma que se haga, sí, hay que ayudarle a los adultos mayores pobres, pero eso no se debe financiar con el ahorro de los trabajadores. Eso hay que financiarlo con otros recursos del presupuesto nacional, como se hace en todas partes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese punto. Hacerlo como lo está proponiendo el gobierno, de forma hasta ahora informal, no oficial, ¿es cobrarle un impuesto al trabajador, sacar esos fondos para llevarlos a Colpensiones? Eso nos preocupa, que los ahorros de los trabajadores formales que están cotizando para sus pensiones, para su retiro, que con esa plata se vaya a financiar unos subsidios, ¿no?, de los adultos mayores. Ya lo dije, a los adultos mayores hay que ayudarlos, pero no con esa plata, porque si no, no habría cómo pagar las pensiones. Y además se crearían unos problemas macroeconómicos muy serios. No habría cómo financiar la inversión. Eso aumentaría más la tasa de cambio y las tasas de interés. Hay que tener mucho cuidado con eso. Además de eso, los fondos están contribuyendo a la generación de empleo y a la formalización en un mercado laboral que es completamente informal, ¿no? Absolutamente. Hace 20 años los fondos de pensiones eran solo 5% del PIB. Hoy son 30% del Producto Interno Bruto. Eso ha hecho que la tasa de crecimiento de la economía suba más de medio punto porcentual para siempre, ¿no?, por ese ahorro. Ha habido más inversión, más empleo formal, ¿no?, y más crecimiento. Hay que construir sobre lo construido, no hay que destruir lo que está funcionando bien. Esa debe ser una consideración para la reforma pensional que hagamos. Doctor Santiago, ¿es injusto hablar de que es un tema de banqueros? ¿De que aquí se están favoreciendo los banqueros con algún tipo de comisión, cuando la comisión es del 3%, y se está teniendo en cuenta no solamente la administración del fondo, sino también toda la previsión que se tiene cuando la persona, después de su retiro laboral, tiene alguna enfermedad o muere? Los fondos de pensiones tienen 350 billones acumulados. Esa plata es de ellos, de los trabajadores. Esa plata no es de los banqueros, no es de los banqueros. Decir eso es una falacia, ¿no? Y esa plata es producto de una gran rentabilidad. El 70% de esos 350 billones han sido producto de los rendimientos, ¿no? En eso sí quiero ser muy enfático. Decir que definitivamente hay que hacer una reforma pensional es necesaria, pero ojo, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Claro, no podemos volver a los años 60, ¿no? No podemos echar para atrás, no podemos destruir lo que se ha construido. En el mundo lo que se está viendo, China acaba de crear el fondo de pensiones, de ahorro, basar las pensiones en el ahorro. Los países nórdicos también, Holanda, Australia, México. El caso de México es muy importante, porque es un presidente de izquierda que entendió este problema, ¿no? Él había dicho que iba a pasar todo el régimen de prima media mexicano, pero cuando llegó a la presidencia se dio cuenta de que había que fortalecer los fondos privados y había que fortalecer el ahorro. ¿Cómo fortalecer Colombia Mayor? Porque de todas formas ese régimen de ahorro individual solidario está y hay que seguir aportando, pero ¿de dónde sacar los recursos, doctor Santiago?
Hay que aumentar el pilar solidario, Colombia Mayor, darle más de los 85.000 pesitos que se les está dando ahora, ¿no? Cubrir por lo menos la línea de pobreza, que es 350.000 pesos mensuales, por lo menos eso, aumentar la cobertura. Pero eso debe venir del presupuesto nacional. Tenemos que hacer un fondo. Ese fondo soberano podría estar, por ejemplo, con quitarle los subsidios a la gasolina, por ejemplo, quitar los subsidios para las pensiones altas. Exactamente, quitar el subsidio a la gasolina, quitar el subsidio a las pensiones altas. Habría que pensar también de pronto algunos recursos de los hidrocarburos, como lo planteó el doctor Ulpiano Ayala hace 30 años. Doctor Santiago, aquel televidente que nos está viendo, durante toda su historia laboral se enfrascó en un debate: o tengo mis ahorros o estoy cotizando para Colpensiones o lo hago a través de los fondos privados, y nunca dimensionó lo que se iba a presentar. Definitivamente se puede hablar de un solo fondo, un solo régimen, y no enfrascarnos en este debate si es en el uno o en el otro. Hacia allá debemos ir, ¿no? En el diseño de lo que hablamos. El diseño debe ser uno solo, no debe haber competencia, deben ser complementarios. Entonces el pilar de reparto solidario, financiado por el presupuesto nacional, ese debe existir para los adultos mayores más pobres, ¿cierto? Luego el pilar contributivo, que debe ser de ahorro, para donde va el mundo, ¿cierto? Y luego un tercer pilar de ahorro voluntario, ¿no? Y por eso nos preocupan los impuestos a las pensiones de la reforma tributaria, y nos preocupa el desincentivo que tiene al ahorro voluntario. Esa parte nos parece también regresiva, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con usted, debe de ser un solo sistema solidario, financiado con presupuesto nacional, contributivo con ahorro y capitalización, y un tercer pilar voluntario. Hablando directamente con los presidentes de los gremios, percibo la preocupación que hay, que la economía también tiene límites, y a veces uno los escucha a ustedes como presidentes de los gremios que hacen parte del Consejo Gremial Nacional y nos están básicamente pintando un paisaje que estamos viendo un abismo y queremos ir hacia allá, porque estamos hablando de reforma laboral, de reforma a la salud, de reforma pensional, de reforma a la justicia, sin pensar lo que se viene para las próximas generaciones. A veces somos egoístas y estamos mirando como esos temas muy puntuales, reforma laboral además. ¿Usted cómo ve ya el panorama estructural? Además la tormenta perfecta, ¿no?, de la que hablan. Tenemos tasa de cambio, tenemos costo de vida altísimo, tenemos unos factores que no están ayudando. La devaluación del peso, por supuesto, que afecta el poco ahorro que tienen las personas. Entonces, ¿es el momento para hacer las reformas? Ese punto es muy importante, y por eso es que tenemos que cuidar mucho el lenguaje. El lenguaje. No podemos enfrentar a una mitad del país contra la otra mitad. No podemos ser victimistas. No podemos empezar a acusar, ¿no?, al pueblo contra unas supuestas élites, ¿no? Tenemos que respetar la democracia representativa. Tenemos que respetar la ley, ¿no? Y por eso tenemos que tener cuidado. No podemos hacer todo al tiempo, ¿no? Todo al tiempo. No podemos hacer tributaria, presupuesto, pensional, laboral, medio ambiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias al doctor Santiago Montenegro, quien ha atendido muy amable a Noti5 desde Bogotá. Continúen ustedes con más información en Noti5.